Y un ramo de palabras frescas, en el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres. Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a todas. En primer lugar, antes de dar paso a nuestras invitadas, quiero dar las gracias a la Fundación Rafael Pérez Estrada y en especial a su gerente Ana Cabello, que hace posible, factible y real todas estas ideas que ponemos sobre la mesa, por supuesto gracias a las ayudas maravillosas del Ministerio, pero también a la ayuda que desde la Fundación y el propio Ayuntamiento de Málaga se propician para que estas actividades puedan realizarse. Heterodoxia, como muy bien decía Ana, es un lugar que pensamos no solamente para fomentar la lectura, sino también para fomentar la palabra, el diálogo y todo aquello en lo que realmente creemos. La inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a la cultura, que es ese lugar donde tenemos que hallarnos, pero no hallarnos porque existimos, sino hallarnos porque convivimos. Y en esa convivencia natural hemos encajado la literatura africana, literatura colonial, literatura femenina, en definitiva, literatura en mayúsculas para el pleno siglo XXI. No podemos entender la literatura, ni el diálogo, ni el debate, ni nada que tenga que ver con la cultura, ni, por supuesto, nada que tenga que ver con un Estado de Derecho pleno democrático donde no existan conceptos de igualdad, de diversidad y de respeto a la persona en cualquiera de sus manifestaciones culturales, personales o identitarias. Por lo tanto, en ese eje matriz traemos aquí a tres personas, tres mujeres en este caso, que envidio sus currículums, regalan conocimiento y sin ninguna duda podríamos calificar doctas en cualquiera de los aspectos que desarrollan en sus caminos profesionales. Por lo tanto, para mí es un verdadero honor que esté, por supuesto, María Ruiz Fernández, un honor que estés con nosotros. Por supuesto, Trifonia Melibea, que nos unen muchas cosas maravillosas y que te admiro. Y además de una gran profesional de la comunicación, buena amiga, Mariola Cubels. El procedimiento que vamos a seguir aquí pues va a ser más bien como si yo hiciera una pequeña entrevista. Os voy a ir repartiendo ciertas preguntas y vamos a ir debatiendo en torno a ello. La primera pregunta que os lanzo, o más bien un juego dialéctico, es que en lugar de yo hacer un listado aburrido de vuestro currículum, pues que hicieseis una pequeña presentación de vosotras mismas. Claro, eso es cara, eso es para que yo no trabaje menos. Esto lo hemos hecho todos alguna vez. Pero no voy a decir... Cuéntate tú. Sí, pero un cuéntate tú muy breve. Venga, va. ¿Vale? Muy breve, porque yo después voy con las preguntas. Un cuéntate tú porque yo puedo decir de ella que es magnífica traductora, ella que es una magnífica escritora y activista, y tú que eres, por supuesto, una comunicadora de chispa natural. Pero eso requiere otras palabras que vosotras mismas podéis empezar. Así que empiezo desde María hacia acá, en este orden. Venga, pues como dice Francisco, soy una magnífica traductora. Agradecer en primer lugar que se propicie este tipo de eventos, que aunque haya mucha oferta cultural en Málaga, se echa en falta esta mirada a las literaturas africanas. A Francisco también por la organización y bueno, muy feliz de compartir mesa con vosotras, muy abrumada también. Yo comencé como profesora de secundaria, he estado 20 años en secundaria, en Reino Unido, en Francia y en España. También en gestión educativa como responsable provincial de plurilingüismo aquí en la Delegación Territorial de Educación. Y en mis ratos libres he traducido 5 libros. El primero de ellos es La Casa del Hambre, de Dan Busto Marechera, que fue un poco el que me cambió a nivel investigador o propició mi aventura investigadora porque, en fin, fue un gran revulsivo para mí. Y poco más. Ahora he dejado la educación secundaria y trabajo como profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga.
Sí, perdón. Nos han dicho que ese micrófono tiene truco. Sí, mi nombre es Trifonia Melibeo Bono, soy de Guinea Ecuatorial. Me dedico al activismo, a la escritura, al mundo de la academia y bueno, estoy aquí en Málaga, es la primera vez que visito la ciudad. Me parece súper bonita, a ver si me adoptan. Solo en tiempos en verano para descansar y muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Este es un espacio creo que pertinente para el siglo XXI. Yo creo que todas las voces son tolerables, sobre todo las personas que representamos esas voces que no son las políticamente correctas y bueno, que vivimos en un mundo en el que los extremos están en auge y parece que nos están empujando otra vez en los márgenes cuando creíamos que algunos derechos ya estaban conquistados. Nos empezamos a ver otra vez en las mismas y yo creo que espacios de ese tipo pues merecen la pena y ojalá hubiese más gente en la sala. Gracias a la gente que ha venido, pero echamos de menos un público más amplio. Hubiera sido positivo. Pero luego lo verán como se estará en streaming, luego lo verán. Ah, ok, vale. ¿Sí? ¿Ya? Con la nena, sí. Hola, buenas tardes a todos. Pues qué bien. Yo estoy encantada de estar aquí. Conozco a Francisco desde hace mucho tiempo y entonces le quiero agradecer especialmente la invitación de hoy, que me hacía mucha ilusión. Bueno, yo soy periodista, porque no tenía población neuronal para ser otra cosa. Y sí, es verdad, soy comunicadora y hay varias cosas que sí que quiero remarcar. Una, que no tengo ningún síndrome de la impostora, que es una cosa que creo que a las mujeres nos ha hecho mucho daño y que hay que abatir definitivamente. He llegado a esta edad y estoy realmente, como dice mi libro, mejor que nunca. Trabajo en la radio desde hace mucho tiempo y soy realmente, a lo que me dedico de una manera más exhaustiva, es al análisis audiovisual y gracias a ese análisis audiovisual mi mirada es cada vez más amplia y me atrevería a decir que más luminosa, ¿no? Porque de lo audiovisual se aprende mucho. Y hay otra cosa muy importante que he comprobado ya, si tenía alguna duda después de escribir el libro y después de charlas como estas, la tengo clarísima. Y es que a mí me gustan mucho las mujeres, cada vez me gustan más. Cada vez me apoyo más en ellas, cada vez noto que la sororidad es más fuerte, más sólida, más solvente, más enriquecedora. Ya no quiero unirme a ningún otro colectivo, me parece que nosotras movemos el mundo de una manera distinta, por eso este tipo de convocatorias me entusiasman, quiero decir, me parece que se van a ir abajo todos los tópicos, todos los muros, todas las normas absurdas que nos hemos comido. Me encanta estar aquí con mujeres más jóvenes, aunque me joda, bueno, son más jóvenes, de otra raza. Yo además tengo una hija negra y entonces este mundo me interesa especialmente. Y al escribir el libro me he dado cuenta de la cantidad de mujeres en mi vida que gracias a las que yo soy la persona que soy, ¿no? Mujeres conocidas, menos conocidas, literatas, escritoras, académicas, activistas. Entonces, claro, estoy encantada con esta heterodoxia. Además, me gusta mucho la palabra heterodoxia, porque yo sé que siempre había escrito sobre libros relacionados con el audiovisual. Este es el primero que escribo que no tiene nada que ver y estoy fascinada con todo, con la acogida, conmigo misma, porque hay que empoderarse. Es una palabra que detesto, pero hay que hacerlo, sí. Eso sería un poco el resumen. Heterodoxia era porque Rafael era heterodoxo, sin ninguna duda, y admiramos a Rafael Pérez Estrada precisamente por su heterodoxia. Voy a empezar por ahí. ¿Cómo definiríais vosotras vuestras propias heterodoxias? ¿Qué necesitáis? ¿Cuál sería una heterodoxia útil para que os sintieseis identificada con ellas? Y ahora cambio el orden. Primero Mariola. Ostras, es una pregunta difícil, pero mira, yo diría que para mí poder convivir con la heterodoxia es... A mí me gusta mucho la frivolidad, que no lo superficial, son cosas diferentes. Y me encanta poder usarla para mi profesión
sin dejar de abordar la enjundia de esos asuntos. Para mí eso es mi propia heterodoxia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho la moda, soy muy presumida. Y un día vi claramente que se había acabado renunciar a esa parte de mí por la posibilidad de que otros pensaran que si eso lo llevaba al extremo, suponía que no tenía el suficiente poder intelectual. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Y esa sería un poco, básicamente, así como, en fin, una pincelada resumida, mi propia heterodoxia. ¿No es frustrante, castrante por parte del comportamiento de los demás hacia tu heterodoxia? Es que yo he aprendido a vivir con ello con el tiempo de una manera y me encanta llevarlo a cabo. Es decir, manifiesto la frivolidad cuando hay que manifestarla, me pongo seria cuando me puedo poner seria. Se puede verdaderamente combinar eso y jugar con eso. Yo que además me considero tremendamente mediterránea y hago gala de eso y me gusta mucho la gente que tiene sangre en las venas y que está loca por vivir, como decía... no me acuerdo, bueno, me acordaré. Y entonces, sinceramente, otra de las cosas que he aprendido con el libro es que me importa un bledo un poco ya, todo en general, ¿sabes? O sea, cada vez me importa un bledo más. Esto es muy importante, sí, sí. Exactamente, exactamente. Compañeras. Pues para mí la heterodoxia es el deber ser. Yo creo que desde hace muchos siglos el mundo tenía que haber cambiado. Estaríamos muchísimo más lejos que en la actualidad. Por ejemplo, cuando empecé a escribir el libro La hija de las Mitangan, Mitangan es un término en la lengua Fang y en la lengua Ndowe y en la Visio que significa blanco o persona blanca. Es un término que o se forjó o se creó o ya existía en grupos étnicos de la región continental. Guinea Ecuatorial es un país de África Central que fue colonial de España hasta hace menos de 60 años. Y en la parte continental tenemos, nuestro país está compuesto de islas y continente, ¿no? La parte de las islas está, pero hay una parte que es el continente y antes de llegar al territorio de la etnia de mi padre y de mi madre, que es el territorio Fang, está el grupo étnico Ndowe y el grupo Visio. Entonces, pues a mí yo me encontré con mucho problema porque en mi país las relaciones entre las etnias no son pacíficas, es decir, son relaciones conflictivas. Entonces, pues ese nombre, Ntangan, Ntang, es un término que la lengua Fang ha introducido como un neologismo. Es un término que proviene del grupo étnico Visio y del grupo étnico Ndowe. Ahora, ¿qué pasa? Que para que académicos de mi grupo étnico reconocieran que ese término es un término que han tenido que importar otra, aquello fue para ellos como una humillación. Entonces pues yo les preguntaba, pero oye, ¿qué significa Ntangan? Ah, pues Ntangan no sé. Pero tú eres filólogo, sí, pero ¿qué significa? Ah, no sé. El no sé era la norma. Entonces, pues cuando aparece luego el término en el título del libro, cuando empezaron a discutir, un señor Ndowe sí que me dijo, ese término es del grupo étnico Ndowe, pero pasa que la colonización llegó primero al territorio Ndowe, luego al territorio Fang, y así fue como los términos se fueron, digamos que integrando dentro de cada grupo étnico, ¿no? De cada lengua. Y pues para mí fue como, qué bien, pues para mí qué bien, pero para la gente mayor de mi etnia, como, pero qué humillante, pero ¿cómo se le puede decir en público que nosotros, con lo orgullosos que somos, hemos traído un término que es de... Entonces, pues digamos que para mí la heterodoxia pues es devolver en el lugar original todo aquello que no tuvo que haber salido, porque digamos que la discriminación, las ideologías hegemónicas, las dominaciones de unos grupos reducidos, a esa dominación a grupos un poco más grandes, pues digamos que esa es una estructura que se inventó en algún momento de nuestra historia. La heterodoxia es como volver de donde venimos, ¿no? De esa naturalidad, de esa libertad en la que cada persona vivía. En ese libro, pues también... creo que es el contenido heterodoxo porque
la independencia de Guinea Ecuatorial, la construcción del Estado, todos los personajes que aparecen en nuestra historia, casi todos, son hombres. Es decir, que a día de hoy si se pregunta en Guinea, oye, ¿cómo se construyó el Estado guineano? ¿Quiénes fueron? Pues son nombres de varones, todos son varones, pero por primera vez una mujer aborda el tema de la independencia y de la construcción de la identidad guineana con un punto de vista feminista. Y es como, primero se trae un término de un grupo étnico cuando no queremos saber nada. Y luego viene a contar una versión diferente de la historia que no... Pero es que a mí me encanta la locura, me encanta hacer, me encanta ese darle la vuelta a la cosa, es decir, se puede pensar de otra manera, ¿no? Se puede vivir de otra manera y yo creo que, bueno, me pongo a hablar, soy periodista y no paro. No. No, es muy interesante, estaba escuchando atentamente y me ha recordado un poco al efecto de dipentimento, ¿no? Que es un término del arte, pero que se usa a veces para hablar de sociológicamente y culturalmente de África, ¿no? De cuando pintas sobre un cuadro, en principio para corregir, y después descubren el cuadro debajo del cuadro, ¿no? Que África ha hecho un poco eso, ¿no? Volver a buscar y sacar y poner en valor sus raíces. Sobre heterodoxia, pues yo opino como ella, una forma de ser, y también creo que nos debe llevar a ser pequeños agentes de cambio en nuestro ámbito, a sentirnos interpeladas. No sé, yo, por ejemplo, en educación, en mis 3 ámbitos como profesora, pues la guía docente no está. Cuando yo doy lengua y cultura inglesa, en mi guía docente sigue Reino Unido y Estados Unidos, me parece. Y mientras se cambia y no se cambia, pues yo introduzco proyectos de países africanos, de países caribeños, y voy metiendo, pues, el proyecto es oral, estoy evaluando la oralidad y con esa excusa pues lo meto en traducción, interpretación, o la gente que hace conmigo trabajo a fin de grado o fin de máster, pues lo voy llevando un poco a otras realidades y hacer un poco de scout literario con ellos para que conozcan otras cosas, porque yo solo lo conocí en una charla de 1 hora en el máster. Y, en fin. Y bueno, no sé, no quiero quitar mucho tiempo. No, está bien, tú, lo que quieras. ¿Has terminado de...? Sí, la heterodoxia al final en la investigación es un poco un problema, porque a veces te miran por encima del hombro, porque no es lo canónico, pero yo creo que estamos en un buen momento para romper el canon. En Avia Yala, en América Latina, habla mucho de la soberanía epistemológica. Vamos a escribir nosotros sobre nosotros mismos, ¿no? Y Sofía, no sé si conocéis el blog Literáfricas, de Sofía Fernández Quiconces, que lleva décadas pues hablándonos sobre África, ha sido premiado con el premio de Pájaro Azul y tal. Y dice, los escritores africanos son los que tienen que definirse. Dice, porque desde aquí solo estamos dando palos de ciego. Y lo dice ella, que son, aunque no lo reconozca, una eminencia en el tema, ¿no? Pues nada, eso es. No solo ser heterodoxa, sino intentar llevarlo a los demás. Después intentaré, si la conversación nos lo permite, volver a la literatura africana. Pero yo quiero unir heterodoxia con una palabra que tú has dicho, cánones, ¿no? En esta mesa cumplimos ninguno de los cánones preestablecidos. Es decir, el primero yo, es decir, yo soy poeta y homosexual, es decir, soy como un bicho raro. No, bueno, no siempre. Oficialmente no. Oficialmente no, pero puede estar. Entonces, en la práctica sí. Y vosotras, que es lo que me interesa a mí, vuestra voz aquí, no que yo ocupe ningún espacio, porque aquí esto es una mesa femenina. Vosotras, a mí me interesa... Y hombre, eso siempre. A mí me interesa oíros decir, no desde la queja, ¿vale? Ni tampoco desde la reivindicación, sí desde vuestra experiencia personal, porque desde fuera os veo en posición privilegiada en vuestras carreras profesionales, hitos personales, etcétera. ¿Cómo ha sido el proceso de difícil, a pesar de ser mujeres? Sí, porque tú, digamos que seguro que tienes más que contar. Venga, empieza. Venga, empezamos, vamos para allá. No sé, yo, a ver, sí me considero en una posición de privilegio por la crianza, en una casa muy proclive a la lectura, en fin, nuestro instituto que lo compartí con Ana, yo creo que nos impulsaba, nos challenge, nos animaba mucho a formarnos, a ponernos metas y tuvimos mucha suerte en ese aspecto. Nos tocaron profesores muy jóvenes, muy inquietos, que no nos ponían límites ninguno.
Y, en fin, yo, comparado a otras circunstancias, es verdad que es algo estructural. Sientes que tienes que demostrar más, se sorprenden cuando haces cosas bien, en fin. Pero muchas veces son más las autolimitaciones, quizás, del síndrome de la impostora que has sacado y que es verdad que ya es hora de tirarlo a la basura, pero ahí sigue. De decir, ay, yo solo llevo 2 años en la universidad y te estás permanentemente comparando con gente y pensando que no eres capaz de hacerlo, cuando ellos normalmente se lanzan a todo estando en ocasiones menos preparados. Yo creo que en mi caso ha sido todo caótico. Yo, la verdad que nunca me imaginé que mis libros despertarían tanto interés. La verdad que hasta hace poco nunca me planteé la estructura de una novela. Yo lo que hacía era escribir lo que surgía de mi mente a través de la imaginación, escribía y si me cansaba decía, bueno, ya está, y dejaba de escribir. Entonces, pues cuando yo enviaba mis obras a las editoriales, pues tomaban en serio. Y digo, pues yo no sabía que sí. La verdad que no tuve esa planificación de voy a escribir una novela, ese es el comienzo, ese es el arranque, ese es el cierre, ese es el suspense. No, la verdad que nunca. Ahora, yo vengo a darme cuenta de que se me cae el mundo encima cuando empiezan las reacciones. Cuando empiezan. Tengo una pelea especial con esa. Sí, cuando empiezan las reacciones con respecto a mi obra, ¿no? Contrarias, en el sentido de, ¿y esa chica por qué escribe sobre esas cosas, sobre esos temas? Por ejemplo, un libro que fue... ¿Te le da la gana, básicamente? Efectivamente. Un libro que creó mucho conflicto en mi país es ese, el de Yo no quería ser madre, porque es el libro que documenta por primera vez las terapias de conversión que se aplican a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres transgénero, ¿no? Ese libro es un compendio de 30 entrevistas que realicé a mujeres anónimas que han pasado por violaciones sexuales correctivas. Habla como sí. Bueno, violaciones sexuales correctivas y embarazos forzados. Entonces, pues yo tenía que entrevistar a cada una. Cuando se publica el libro, aquello en Guinea fue como un escándalo y no fue un escándalo porque en Guinea se le prestara importancia al libro, sino que se editó en Gales, una editorial de 2 accionistas, una de Barcelona y otra de Madrid, y el libro pues cayó en manos de ellas. Y cuando ya se lo habían leído, me llamó la primera editora, me dijo, hola Melibea, ¿el libro está basado en hechos reales o es un invento? Digo, pero si son 30 entrevistas, ¿pero cómo voy a inventarme 30 historias de vida? Y dijo, vale. Y después de 2 semanas me llamó la otra accionista, me dijo, ¿pero en serio que ese libro? Digo, ¿pero qué pasa? ¿Quieres que salga? Digo, sí. ¿Pero por qué? Es decir, que nunca he sido yo misma consciente de hasta qué punto mis libros tenían un contenido heterodoxo. El entorno sí que me ha etiquetado, como diciendo, tú eres la canónica, ¿no? La que no se casa con lo canónico. Así que, pues, entonces, el libro se editó en España, me entrevistaron en varios medios de comunicación y digamos que los informativos de Antena 3 llegaron a Guinea como efecto rebote. Entonces me acusaron a nivel institucional y social como la que mancha la imagen del país contando cosas que no... Y eso fue bastante violento para mí. Digamos que ha sido como que cada libro que he ido publicando pues ha sido peor que el anterior y he ido ganando... Yo considero que son amigos porque al menos leen a pesar de ser muy conservadores. Entonces pues ha sido como un golpe y otro golpe y ahora ya los golpes me producen placer. Si publico un libro ahora y nadie habla del libro, pues empezaría a preocuparme porque diría, bueno, yo me he vuelto ortodoxa y no heterodoxa como debe ser. Bueno, a ver, yo soy una completa privilegiada, lo he sido siempre, he vivido entre algodones. Tengo la sensación de ser ahora más feminista que nunca, más feminista que cuando tenía 30 años y esto se debe a que nosotras, la gente de mi generación,
que tuvo todo a su favor, como era mi caso, que llegó de una manera masiva a la universidad, que nunca tuvo conflictos graves para conseguir lo que realmente quería conseguir. Teníamos un feminismo muy individual, es decir, creo que la gran revolución de ahora mismo, gracias a esa sororidad de la que yo hablaba, es que ahora estamos muy conectadas y yo ahora veo gente, a mujeres de 30 años, que es lo que yo tenía cuando publiqué, o sea, hace 20 años cuando yo publiqué mi primer libro, que era Mírame tonto, que era un libro sobre la televisión, porque yo trabajaba en televisión y entonces me arriesgué un poco a dejar una tele nefasta que yo hacía para poder contar las tripas de la tele y los entresijos de esa mala televisión que contribuía, digamos, al mal social. Cuando yo publiqué ese libro me di cuenta de que yo podía tener una voz propia, que era una cosa que no estaba tan clara, pese a que nosotras, la gente de mi generación, no lo veía. Es decir, nosotras íbamos tirando, que esto es lo que hemos hecho y un poco lo que cuento en el libro, ¿no? La gente de esta generación, que nacimos a lo largo de los años, de la década de los 60, hemos roto todos los moldes, hemos creado una serie de normas nuevas y hemos transitado por un sendero e íbamos hacia una tierra completamente ignota. Y lo hacíamos de una manera muy natural, sin ser conscientes de lo que estábamos construyendo y de cuál era el final del camino. Entonces yo me siento muy orgullosa de haberlo hecho, pero tengo la sensación de que lo sé ahora, no lo sabía cuando lo estaba haciendo. Y recuerdo perfectamente cuando yo me puse a escribir ese primer libro que contaba esta historia que os digo, cuando yo ya empecé a colaborar en medios de comunicación para contar un poco, para ser analista audiovisual, me costó incluso, fíjate que yo con lo creída que soy y con lo estupenda que me creo, tardé incluso yo en creerme que yo tenía autoridad para decir lo que pensaba. Porque esto era, en los medios de comunicación además, siempre era muy masculino. Es decir, nosotras podíamos informar, pero luego llegaba el señoro de turno y te hacía la crítica cinematográfica. Esto lo hablo mucho con mi amiga María Guerra, que es periodista cinematográfica, y ella recuerda cuando empezó hace 30 años en la cadena SER, que ella hacía la información de tal película y luego llegaba Carlos Bollero y decía, ¿y tenéis que ir a verla o no? María simplemente decía, es un western, es americana, etcétera, etcétera. Entonces yo, esa sensación de haberme construido a mí misma, pese a venir de un lugar privilegiado, la tengo clarísima. Y otra de las cosas que la tengo clarísima también porque yo soy una gran lectora, una lectora voraz, y a mí la lectura me ha hecho ver mis privilegios. Y tengo la sensación de que me ha hecho no solo ver mis privilegios, sino ser consciente de ellos y utilizarlos bien, que es una cosa complicada, pero yo estoy convencida de que lo he hecho bien en ese sentido. Como verás, a la autoestima no tengo ningún problema, como veréis. Bueno, igual me estoy viniendo un poquito arriba, pero... Básicamente has venido para estar arriba, básicamente. Bueno, volviendo a reconducir un poco el tema para la literatura, hacia la literatura, yo, mirándote ahora, La bastarda para mí, cuando yo leí tu novela, la primera novela que yo leí, que es La bastarda, para mí supuso, no me importa confesarlo, un crujido moral. Realmente para mí fue alcanzar un escalón distinto para entender como persona, yo como desde mi zona de confort, de privilegio, de blanco con derechos. Es decir, cuando tú escribiste la bastarda y yo la leí, realmente ese agradecimiento debe ser infinito, porque aunque tú no le des importancia, realmente tiene un impacto en todos nosotros como personas, luego como colectivo y luego como identidad, que ha sido maravilloso. Y esta introducción me lleva hacia la literatura. ¿Qué literatura femenina leéis? ¿En qué literatura femenina pensáis? ¿Creéis que la literatura femenina es, pues yo creo que sí, pero es más necesaria que nunca? ¿Esas voces son primordiales para que toda literatura tenga un espacio natural? Si queréis cambiamos de orden o empezamos contigo, Trifonia, como tú prefieras. Sí, pero que me toca. Sí, la verdad que
Muchísimas gracias por haber leído La Bastarda y por traer mis recuerdos esta obra. Yo creo que la infancia que yo tuve me ayudó a ser lo que soy a día de hoy. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, oye, ¿cuáles son tus autoras referentes? Anteriormente siempre me centraba en las mujeres que tienen no solo capacidad, sino ese privilegio, ¿no? de poder escribir un libro. Y pues la verdad que he leído bastantes mujeres feministas. Ahora mismo leo solamente lo que tiene que ver con el mundo académico porque estoy haciendo el postdoctorado, no puedo recomendarle a nadie libros, pero llegó un momento en que volví a mis orígenes para buscar las razones de por qué yo soy heterodoxa, por qué yo soy feminista. Y me di cuenta de que es que yo desde de mi África ecuatorial, yo ya era feminista y aprendí a ser feminista, porque yo no encuentro mucha diferencia entre ser capaz de escribir un libro con un contenido feminista que transformar toda una estructura tradicional y vestirla de rasgos feministas. Y no solamente eso, sino crear herramientas de reivindicación. Por ejemplo, cuando muchas niñas de mi edad en algunos países del mundo veían los dibujos animados y veían a niñas referentes, yo lo que hacía era, por ejemplo, trepar en los árboles trepar en los árboles y ver que yo podía trepar mejor que los chicos. Es decir, que oye, yo descubrí que puede existir la igualdad de género, que los hombres no son mejor que las mujeres, ni las mujeres son mejor que los hombres, que somos iguales, en un bosque trepando. En el sentido de que si había que pelear por los aguacates que se habían caído, yo tenía que pelear contra los chicos, a ver quién ganaba. O, por ejemplo, si en Bata, ¿no? Tenemos unas playas bellísimas, ¿no? Puedes subirte al cocotero e ir a buscar alguno. Y vais subiendo, compitiendo, a ver quién puede. Y los chicos subían, y yo también, y otras chicas también. Entonces, pues, cuando vuelvo a mi pasado, digo, es que yo aprendí a ser, yo ya me empoderé desde aquella época. Entonces, lo que la gente ve hoy de un libro como La Bastarda, esa valentía, ¿no? No quiero ponerme medallas, no, pero bueno, al menos aprovecho que lo has dicho. Esa valentía creo que yo ya la tenía cuando la gente mayor no podía vigilar que los roles de género se cumplieran como había que cumplirse y las niñas nos saltábamos las normas y podíamos hacer las mismas cosas que hacían los chicos. Por ejemplo, en el libro Herencia de Bindende, por ejemplo, bueno, es que he traído libros en el bolso por si faltaba alguno. Entonces, pues en ese libro abordo el tema de cómo, por ejemplo, en las niñas lo que hacíamos era, por ejemplo, cuando nos íbamos a cargar agua, teníamos que caminar, hacíamos un recorrido bastante largo y teníamos que bajar la cuesta. Entonces, una muestra de masculinidad de parte de los chicos era poder bajar, lo llamábamos a ras del suelo. Tú tenías que bajar con un pantalón, que en aquel momento no había mucho pantalón. Creo que aquí hay una persona que sabe qué escasez hemos pasado, ¿no? Después de la independencia, con el periodo de Macías, luego con el periodo de Obiang. Entonces, pues como se te ocurría volver a casa sin el pantalón que mamá había comprado en el mercadillo, en la Samse y todo lo demás, pues ¿qué pasaba? Pues los chicos sí que podían permitírselo porque la travesura era cosa de hombres. Ellos bajaban con lo llamaban a ras del suelo, bajaban y da igual que te dieras algún golpe por ahí, pues daba igual. Y tú, si llegabas abajo, eras valiente. Entonces, pues las chicas empezamos a hacerlo y también teníamos que arrastrar. Muchas veces cuando yo estoy escribiendo, me imagino que estoy arrastrándome en la montaña, ¿no? O me imagino que estoy trepando a ver quién llega antes. Igual eso ayuda a que, por ejemplo, una novela la pueda escribir en 3 meses, o en 4 meses, o en 5 meses, porque yo ya aprendí a competir. Entonces, pues digamos que si yo no hubiera crecido en esas circunstancias de competitividad, de marcarme objetivos, ¿no? Como decía la compañera, de ver que los chicos pueden hacer eso, yo también, y otras niñas también, ¿no? Colegas que cuando nos encontramos hablamos de ese tema, pues yo creo que de alguna manera eso me ayudó, ¿no? Y cuando la gente dice la novela La Bastarda, pues queda corta, porque si pudiera contar gran parte de las cosas que vivimos las niñas en muchos entornos, pues como lo hacen otras, ¿no? Pues yo creo que, bueno, hasta. María, por favor.
Gracias. A ver, después de la experiencia de vida tan impactante, es difícil hablar desde la teoría, ¿no? Perdona que interrumpa, disculpa un inciso. Es fundamental la experiencia. La heterodoxia. Claro, la experiencia, la teoría, Claro. la distinta edad, los distintos orígenes. Es que esto es lo que estamos haciendo aquí, es decir, que tu valor es el mismo que... Es que me encanta escucharlo. Sí. Pues de jovencita leí mucho el canon europeo, me lo leí todo, me leí Jane Eyre 5 veces, y bueno, en la infancia y juventud. Y ahora la verdad es que las lecturas me vienen dadas por la profesión, o bien tengo pues eso, alguna alumna de TFG, ahora está haciendo una traducción de una autora de Trinidad y Tobago que se llama Lisa Allen, autora y cómica, que me gusta mucho la comedia, Lisa Allen Agostini, El pan que ama al diablo. Me han encargado varios capítulos de un libro de Ama Taidu, que es una de las grandes damas de la literatura africana de Ghana, que murió hace justo un año, el 31 de mayo. Y Sonia Fernández de Quiconces, que mencionado en su blog, dice: ha muerto Ama Taidu, ¿y qué? No ha sonado, no se ha oído, junto con Flora Napa, junto con Bessie Hedge, y tiene muchísimas de sus obras inéditas, en fin, muy llamativo. Y he disfrutado mucho la traducción sobre la poligamia y te sigue sorprendiendo, ¿no? Toda la cultura, que el problema para ella, por ejemplo, la protagonista Essie de la novela, no es la poligamia, es el hecho de que va a ser segunda esposa, es la jerarquía en la familia, ¿no? Si fuera la primera, bueno, pues su madre le aconsejaría que acogiera bien, que hiciera sentirse como en casa a esa segunda esposa, ¿no? Es muy curioso cómo nos rompe un poco los esquemas nuestros. Y estoy leyendo también, pero por otros temas de variación lingüística, me interesa mucho cómo se traduce, porque hay algunos estudiantes que quieren borrarlo de un plumazo, ¿no? Esa variación lingüística, esa polifonía de los textos. Pues Aidú, cuando introduce términos en Fante, o bueno, tú también introduces muchos términos que estoy leyendo y me vuelvo loca. No sé si conocía a Julia Osuna, es una traductora de Málaga, y ha traducido a Bernardín Evaristo, una obra que ha sido galardonada recientemente en Reino Unido, Niña, Mujer, Otras, que ese otras en inglés es other, un rasgo identitario en fin, de no marcar el género, pero tuvo un conflicto con la editorial y finalmente se tradujo como otras cuando no es exactamente eso. Y me interesa mucho ahí la recreación de la variación lingüística que hace ella al español, como otras traductoras de Aidú, una colección de cuentos que se llama No Sweetness Here, que han traducido como Aquí no hay tregua, y una de las dos traductoras, Marta Sofía López, se basa en el español de Guinea para traducir esta autora de Ghana. Está al salir, estoy deseando ver lo que han hecho, pero es muy buen trabajo, a buen seguro. Y nada, y ahora en mi tiempo libre estoy leyendo también La Albina del Dinero, ahora que iba a conocer a Melibea. Muy bien. Bueno, yo decía que yo soy una lectora voraz desde pequeña y creo que además a mí el amor por la literatura, por la poesía, por la palabra escrita me la dio, y voy a contar una anécdota muy rápida. Yo iba a segundo de BUP, porque yo hice BUP, claro, tú también. Como todos los testamentos. No, ella no, pobre. Ella también. No. Tú hiciste BUP, seguro. Bueno, ¿cómo se Hola, llama eso. llamaban bachillerato. Bachillerato, sí. Pues el sistema educativo es igual que nosotros. Pero ella tiene 42. Y bueno, yo 49. Bueno, el caso, que yo hice BUP y entonces yo estaba en segundo de BUP y mi profesora de literatura, que se llamaba Amparo Martínez y a la que yo adoraba porque a mí ya se me daba bien escribir y yo era una niña sobresaliente en literatura y deficiente en matemáticas, por supuesto. Y recuerdo una tarde en la que ella nos estaba explicando a Miguel Hernández, que para mí es un poeta importantísimo en mi vida. Y nos estaba explicando el poema Elegía. Y entonces nos preguntó, sabéis, no sé si recordáis, que la dedicatoria del poema Elegía es a Ramón Sige, que era su amigo, con quien tanto quería. Entonces ella nos preguntó, ¿vosotros sabríais decirme la diferencia que hay entre a quien tanto quería y con quien tanto quería? Me acuerdo, o sea, es que me pone la carne de gallina porque yo me acuerdo de dónde estaba sentada en aquel colegio de monjas, cómo estaba mi profesora, cómo entraba el sol a raudales por aquella ventana
y cómo fue su explicación y cómo mi cabeza explotó, porque yo, una niña de 12 años, no sabía lo que es esa diferencia, que ahora nos parece una cosa muy normal, ¿no? Y entonces a mí, esa señora con aquella frase, con aquella tarde, con aquella didáctica, me abrió una ventana que nunca más se ha cerrado. Es verdad que yo he tenido la sensación durante muchos años de haber abordado demasiado como lectora un canon establecido, que era el canon del colegio, en definitiva, y haberme dejado fuera a mujeres que yo no descubrí hasta cuando fui muy mayor. Es decir, yo también me leí toda la literatura decimonónica, me la empapé, pero me dejé fuera quizá a mujeres que estaban en los márgenes, quizá a mujeres que nunca nos llegaron en lo que era la academia básica, ¿no? Y entonces yo me he puesto al día y ha llegado un momento en el que ya me he pasado de frenada y he descubierto que solo me interesan las mujeres que escriben. Cada vez me interesan menos ellos y cada vez buceo más y mi radar se pone en marcha más hacia ellas que hacia ellos. Porque además considero que durante tantos años se les ha negado la voz y la palabra, que creo que, puesto que somos la mitad del cielo, como dice Carla Simón, es una directora de cine, y lo dice siempre, somos la mitad del cielo, tenemos que contar, por tanto, al menos la mitad de las historias, ¿no? Entonces yo me he vuelto tremendamente reivindicativa, tremendamente, es decir, de una manera ya exagerada, porque a veces me llegan libros de señores y digo, ¿este quién es? ¿Sabes? O sea, y digo, paso, no, me voy a ellas, porque además me noto en ellas, me noto en esas nuevas narrativas de tías muy jóvenes, de autoras absolutamente disruptivas, que afrontan un mundo que los chicos, no, que los hombres no afrontan, ¿no? Y esa mirada a mí me interesa más que nunca, es decir, hace muchos años ya, ¿no? Pero noto eso, noto que todo lo que se me negó o se me invisibilizó durante mis años de formación, incluso en la universidad, por este canon, que es una cosa increíble, ¿no? Y luego sobre la literatura africana, claro, yo la he descubierto muy tarde, porque y quizá motivada porque tengo una hija negra y entonces se ha despertado hacia mí hace 18 años cuando ella llegó a mi vida, se ha despertado una sensibilidad que yo no tenía, porque no la tenía, era un mundo, para mí era un mundo ajeno, ¿no? Y entonces para mí, igual que Miguel Hernández en aquel momento fue como una explosión, todo lo que tiene que ver con la literatura africana y con ese mundo tan complejo, tan heterodoxo, me tiene completamente fascinada y ya todo lo que cae en mi mano lo leo. O sea. De nuevo, me lleváis a otra pregunta. En este caso, desde una conciencia, ¿no? Eurocéntrica o egocéntrico como europeo y como parte de nuestra cultura, que creemos que solamente existe unos cánones, como bien decía, y muy preestablecidos, que han discriminado a la mujer, que han discriminado a África, que han discriminado al colectivo al que yo pertenezco también. Desde ese prisma que ahora ponemos esa nueva lupa, tenéis que tener una criba muy particular hacia lo que leéis, como ella decía, o hacia lo que estudiáis, o hacia lo nuevo que tú escribes. ¿Cómo son esos procesos? Empiezo por María. María, tú ahora, ¿qué descartas una vez que has evolucionado y te sitúas en esta mesa de heterodoxas? Pues yo me puedo apropiar perfectamente de la respuesta de Mariola. Es verdad que es lo que me atrae, es lo que me llena. Busco las voces femeninas, que no en femenino, porque nuestra experiencia es igual de universal que la que siempre ha sido la de ellos. Y veo que, en fin, las voces masculinas, sin querer denostar nada ni a nadie, no me interesan. Ya llevan décadas contándome, no les queda nada que contar. Necesito buscar en esas nuevas fuentes. No es que lo descarte, es que ya no lo busco. Y cuando me viene, pues quizás lo aparto para dejar hueco, el tiempo limitado que tenemos también, a cosas que realmente me interesan. ¿Qué pasa? Que muchas veces antes pues daba vergüenza reconocer, pues no he leído a Auguster, pues no lo he leído. Y hay que elegir. Y en esa elección está muy marcada por la ideología y, en fin, yo ya tengo claro lo que
lo que quiero leer. No quiero la misma historia una y otra vez. Hay mucha gente a la que escuchar. Ahora, leyendo ayer, leí que Heinemann, la editorial esta de Reino Unido que sacó la colección de African Writers Series en 1962 o así, ahora hace varios años la ha retomado. Digo, volvemos otra vez a poner la literatura que no es la nuestra, el canon, en el margen. Otra vez nos sentimos tan abrumados por esa multiplicidad que vamos a clasificarlos para enterarnos bien de cómo funciona esto. Y esas clasificaciones, que yo la he hecho cuando estaba empezando mi tesis y ahora necesito revisitarla porque la he hecho más desde el poscolonialismo que desde el panafricanismo, volviendo a ponernos a nosotros en el centro y cómo son antes de nosotros y cómo son después de nosotros, ¿no? Y qué hacen después de nosotros. Y de colonial y contracolonial, en fin, toda esta terminología tan perversa al final, ¿no? Y no sé, me ha asustado un poco otra vez la vuelta a cómo poníamos la mirada y el foco, propiciada a lo mejor por las tendencias políticas de los últimos años, ¿no? Eso te iba a decir, que es que eso está propiciado por el totalitarismo que está acuciándonos en cada rincón del planeta. Perdona, Trifonia. Sí, el año pasado, en noviembre, leí mi tesis doctoral y antes de leerla pues se la envié a varias personas que me dijeron, oye, corregir esto, corregir lo otro. Y bien, gran parte de la crítica se centraban en es que tienes un marco teórico que no es el indicado. Y yo preguntaba, ¿pero cuál es el indicado? Tienes que citar a este, digo, y ya he leído a esos autores que no quiero citarlos. Es mi tesis doctoral, no la tuya, ¿no? ¿Pero por qué? Digo, porque yo lo que quiero es teorizar el feminismo local. Quiero que las mujeres me cuenten sus vivencias, sus experiencias y convertir sus ideas en teorías para que en el futuro otras personas puedan citarla, porque yo no creo que... No, pero es que no, las cosas no son así. Digo, es que pueden ser así. Es que yo creo que siempre nos encontraremos con personas que nos dicen que cómo deben ser las cosas, cómo debe ser el mundo. A mí me interesa mucho saber dónde vengo, por qué las mujeres no aparecen en los libros de historia de mi país, por qué gran parte de las escuelas llevan nombre de varones, incluso de Martin Luther King, con todos los respetos. Es fue un afroamericano, pero hizo por los derechos civiles en Estados Unidos, sí, pero porque, por ejemplo, en mi país, varios colegios llevan el nombre de Martin Luther King, pero yo no conozco ningún colegio importante que lleve el nombre de una mujer. Y hemos tenido escritoras, hemos tenido mujeres que han hecho muchas cosas y yo lo que quiero en esos momentos es o hablar, escribir sobre mujeres o documentar vidas de mujeres, documentar ideas de mujeres y leer a las mujeres, ¿no? Eso es lo que a mí en esos momentos me interesa. Sí, bueno, yo lo he dicho más o menos ya. Sí que yo tengo ahora ya esa tendencia natural a apartar a señoros que ya me lo han contado todo, sinceramente ya nos lo han contado todo y les hemos leído. Grace Paley, que es una escritora muy interesante, ella siempre dice que nosotras nos hemos pasado décadas leyéndolos a ellos, ¿no? Y en cambio ellos nunca nos han devuelto la cortesía. Es una frase que me gusta mucho y me parece que es absolutamente real. Y yo sí que quería contar claro, yo me dedico al análisis, insisto, al análisis audiovisual. Quiero romper una lanza por el buen audiovisual, que muchas veces se nutre de relatos escritos, sobre todo porque la alta literatura audiovisual también te amplía la mirada. Y quiero contar de esto un ejemplo, y es que gracias a una serie de televisión que se llama El cuento de la criada, que no sé si aquí habéis visto, yo descubrí a Margaret Atwood. Es decir, yo no había leído a Margaret Atwood. Y Margaret Atwood es una autora muy interesante y muy importante. Y cuando lees El cuento de la criada que ella escribió en 1985, descubres que
quizás si ella no hubiera sido una mujer y hubiera sido un hombre, su libro estaría dentro de ese canon en el que está también 1984 de George Orwell, porque es una novela distópica, una novela mega interesante que cuenta un panorama también que está dentro de ese universo de George Orwell. En cambio, a George Orwell lo conocemos todo y también se avanzó a los tiempos ella. Fue pionera, fue visionaria, contaba un mundo que ninguna mujer había contado hasta ese momento. Y dije, ¿cómo es posible que a mí esta tía me la hayan negado en el colegio o nadie me haya acercado a ella? Claro, porque luego los referentes son muy importantes, pero alguien te tiene que guiar. Por eso yo, por ejemplo, ahora me lo tomo muy en serio mi labor como prescriptora, ¿no? Por eso yo comparto mucho mis lecturas en Instagram, en todos los sitios a los que voy, porque me parece interesantísimo y muy importante que haya gente al otro lado que diga, ostras, pues mira, esta tía ha descubierto, ahora tenemos muchísima más acceso a esa información, pero cuando yo tenía 18 años, que es la edad que tiene mi hija, por supuesto a mí mi madre no me daba los libros que yo le doy a ella porque pertenecía a otra generación. Entonces yo me tomo muy en serio ese trabajo y por tanto me tomo muy en serio también la criba. Yo quiero cribar y realmente ir a lo que importa y no a los señoros heterazos que me van a contar la misma milonga de siempre, que estoy ya, cállate Paco, que es mi frase de manual ya, o sea, cállate Paco, ya está, ya lo has dicho todo. Muy bien, no te vamos a... O sea, tú sigue ahí, si ya tienes tus movidas, tus gentes, tal, déjanos vivir, o sea, déjanos nutrirnos de otra cosa, déjanos descubrir a Margaret Atwood, ¿no? O sea, porque ella escribió un libro de verdad tan bueno como 1900, que además yo hice el ejercicio después de leerme el libro del cuento de la criada, que me lo leí después de la serie, hice el ejercicio de volverme a leer 1984 y dije... Bueno, pues sí, 1974, claro, porque se avanzaba a todo. Pero es que la novela de Margaret Atwood es igual de distópica, igual de distópica. Y si no habéis visto la serie, la primera temporada sobre todo, ya luego se raya un poquito, os la recomiendo porque hay que pensar que ese relato está escrito en 1985 y es terriblemente y desafortunadamente actual en el 2020, que es cuando se estrenó. A mí me enciende un poco esto. Sí. Bueno, sin ánimo de caer en el buenismo, ni en la queja, ni en el optimismo, ni nada de esto, ¿cómo veis que por vuestra experiencia, ya que estáis aquí las tres, va a evolucionar esto? ¿Más rápido, más lento, mal, bien? ¿Habrá retroceso? ¿Cómo creéis que la heterodoxia que estamos reivindicando en esta mesa tiende a convivir con nosotros en los próximos lustros? ¿Quién se atreve a hacer vaticinio? Bueno, yo personalmente esto no ha hecho más que empezar. O sea, yo tengo clarísimo que esto no va a parar. Me refiero a la lucha feminista, me refiero a la lucha por la diversidad, me refiero a cierta tolerancia, que me da igual que haya presiones de otro tipo que vengan a amargarnos la vida. No, esto no ha hecho más que empezar. Yo soy tremendamente optimista, primero porque quiero ser optimista, esto para empezar, y luego porque yo creo que ya hay generaciones enteras educadas de otra manera, distintas a la mía incluso, que ya no van a permitir, por ejemplo, en el mundo del feminismo, ni un paso atrás, y a mí me encanta acompañarlas en esa lucha, a tías de 20, de 30 años, que ya tienen claro lo que no. Ya sé que ahora podríamos citar 1000 historias que son, que replicarían, que son contrarias a lo que estoy diciendo. Pero no es verdad, no es verdad. Hay una sociedad civil más armada que nunca, hay grupos diversos haciendo cosas, pensando, motivándose, luchando hay generaciones enteras de mujeres como ellas que tienen clarísimo dónde están, qué quieren hacer. Yo lo veo cada día en mi profesión, en mi entorno, en las entrevistas que hago. Yo creo que, y yo en eso me siento súper orgullosa de haberles allanado una especie de camino, ¿no? Por el que mujeres que tienen ahora 20 años menos que yo están transitando bien y están consiguiendo cosas que era impensable hace...
mira, pongo un ejemplo muy gráfico y muy claro que hemos tenido hace nada, ¿no? Ejemplos, ya hablando de feminismo puro y duro y de heterodoxia. El caso Luis Rubiales, con lo que se montó, jamás hace 10 años nos lo habríamos comido sin problemas. Nadie habría respirado. Me atrevo a decir que hace 5. Puede parecer una tontería, pero no lo es, porque, o sea, supone un nuevo marco mental. Y yo creo, ¿por qué soy optimista? Porque yo creo que estamos en otro marco mental. Y sinceramente lo creo. Claro, yo hablo desde el privilegio, desde el primer mundo, porque yo no me puedo meter, era una de las cosas que me pasaba en el libro, claro, yo me dejo fuera a un grupo de mujeres que no son de mi estatus, que no son de mi entorno, y a las que yo no puedo abarcarlo todo, ¿no? Pero a mí me gustaría pensar que desde este primer mundo nosotros podemos mover el mundo el mundo en general hacia lugares mejores. Insisto en que me pillas en un buen momento muy optimista, porque ya sabes que yo soy también drama queen, pero me lo quiero creer además, ¿sabes? He decidido creérmelo y sé que no todo es así, lo sé, porque además, o sea, quiero decir, yo soy muy realista también, pero sinceramente es que no hay, sobre todo es que no hay otra posibilidad. Es como cuando hablan de lo del feminismo, ¿no? Es que no se puede no ser feminista. O eres feminista o eres un imbécil. Entonces, ya está, es que no hay más. O sea, entonces, si eres un imbécil, bueno, claro que hay imbéciles, pero es que de estos no vamos a hablar, No, ¿sabes? Y sobre todo es que ya está, o sea, es que yo en eso ya soy, igual de que escribo los libros, escribo la gente, ¿no? Y digo, cállate, Paco, es que esta es la reflexión, es cállate, Paco, porque me importa un bledo lo que estás diciendo. Pero no se callan. Se callan, si insistes, se callan. No se callan. Si insistes, se Paco callan. hablando últimamente. Eso es verdad. Epifanía, por favor. Sí, Sí. es que cuando me he encontrado con ella y luego he visto el libro, pues he recordado el pasado, que yo estudié periodismo y a mí me impresionaba mucho ver, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, a María Calaf. A Rosa María Calaf, sí. Sí. Entonces, Hombre, pues... esa es el gran referente, muy amiga mía, además. Entonces he leído Mejor que Sale nunca, en el libro. Felices y Imbatibles y Pioneras. Es que tenéis la culpa de que seamos terroristas, de alguna manera. Sí, sí. Porque... Bueno, Rosa María Calaf, no me jodas, que tiene 22 años más que yo, ¿eh? Vamos a ser claras porque, claro... No me refiero tanto a la edad, vale, sino sí, al espíritu. al espíritu, ¿no? Es una broma. Y por lo referente, pues, entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en casa o en algún espacio cuando se veía la tele, por ejemplo, la guerra de no sé dónde, corresponsal ella. Sí, claro. Y Era la única, también te lo digo. Y yo decía, sublime, y todo el mundo, pero no tendrá marido, ¿no? Pero ¿por qué siempre está en los lugares peligrosos? Pues sí pero... Sí lo tenía el marido. Era Sí. un cámara de la tele. Sí, pero la cuestión era, y nosotras admirábamos por dentro a esa generación de mujeres, a vosotras, a la generación de ella, y el entorno era como, pero si es una mujer, ¿por qué está...? A veces tú la veías en un vídeo y sonaban balas, escuchaban como, escuchaban disparos, ¿no? Y todo el mundo... Que Rosa María es otro mundo. No tendrá marido, pero esa mujer no tiene marido. Me No hace sé. gracia esa reflexión que pensaras no tendrá marido. Sí, Fíjate cómo estaba tu cabeza también para pensar eso. No, yo no. Lo que oía. Lo que oía. Es que yo lo que quería era ser como ella. Claro, Y en el claro. entorno todo el mundo preguntaba. No tendrá marido. Y, claro. a nadie se le ocurre preguntar, pero esa mujer, pero qué valiente. No, yo nunca escuché ese comentario. En todo mi entorno era como, pero ¿qué busca esa mujer? ¿Pero no tiene marido? Qué fuerte eso. Y- Me encanta. Se lo voy a contar la próxima vez que la vea. Entonces, pues cuando me la encontré en una ocasión en un festival de literatura en Tenerife, me ¿Se lo acerqué. dijiste? No me atreví. ¿Qué dices? Porque Rosa María es maravillosa. Sí. Ahora luego la llamamos. es que me encontré con ella y empezamos a hablar de otra cosa. Me contó unas anécdotas muy bonitas que dije, bueno, me reservo para la próxima ocasión lo de, oye, tenías marido en aquel Es momento. maravillosa, María. Es maravillosa. Entonces, pues quiero decir con eso que, pues, yo creo 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 que, pues, yo
yo creo que el hecho de que existan mujeres referentes en diferentes partes del mundo, por ejemplo, cuando hablaste de la escritora ganesa que acaba de fallecer, ¿no? La autora de Nuestra hermana Aguafiestas, luego ves a Rosa María Calaf, luego ves a otra. Yo creo que esa interconexión de mujeres en diferentes partes del mundo pues nos ha ayudado a crear esa sinergia y a decir, no es posible. Es verdad que durante un tiempo yo creo, no solo en el espacio eurocéntrico, sino también fuera, hemos creído en algún momento que los derechos que hemos conseguido las mujeres y colectivos como el LGTB estaban Eso es verdad. Sí. asegurados. No, eso sí que no. Eso sí que no hay que parar. Eso sí. Y muchas mujeres nos quedamos viviendo en una especie de burbuja. No hay que Algo así parar de como, bueno, pedalear. No, eso está aparecía una claro. feminista, ya vuelven otra vez, pero si ya lo tenemos todo ya. No, eso no. Hasta que de repente la extrema derecha empezó a... Claro. Oh. Entonces nos dimos cuenta de que, pues no vivieron en una burbuja, sí que son conscientes. Sí. Yo creo que no es que... yo no creo que que vayamos a seguir avanzando sin obstáculo. Creo que de alguna manera seguiremos avanzando, pero siempre tendremos que enfrentarnos a los marcos ideológicos que parece que resurgen siempre. Es decir, parece que ya no están, pero de repente aparece un político defendiendo que que la interrupción voluntaria del embarazo hay que prohibirla. No, hay que volver a regular las terapias de conversión, caso Madrid. Entonces, una persona se da cuenta y dice, pues no, eso tenemos que seguir luchando, pero yo no creo que eso puede parar si las mujeres paramos, pero como estamos acostumbradas a pelear... Es que no vamos a... Pues por no eso vamos digo a... que no. Mira, hay una anécdota hoy, perdona, Marian, que la cuente. Hoy ha salido una lona en Madrid, se ha puesto en Madrid, creo que iba a ir a otras ciudades, pero se ha parado, una lona de una especie como de gabinete de estética que se llama Dorsai, ¿no? Y entonces la lona de publicidad era en una valla. Entonces la lona decía algo así como: este año el panorama en las playas va a cambiar. Y entonces la otra foto era una tipa, una chica, y lo que anunciaba la lona, la publicidad, el anuncio era aumento de pecho por tanto dinero. Entonces, unían el panorama va a cambiar porque era los hombres que miran a las mujeres que tienen más tetas. Entonces, claro, yo me he quedado muerta porque he dicho, pero esta campaña no ha pasado filtros, no había ninguna mujer allí, nadie se ha dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido cantidad de mujeres, cantidad de colectivos de todo tipo en las redes, que las redes son muy denostadas, pero a veces sirven para muchas cosas, si las usas bien, y nos hemos tirado en plancha desde las redes a decir, ¿pero esto qué es?, ¿no? Colectivos de mujeres han hecho la lona y han cambiado las frases denostando la campaña y poniéndolo a caldo, y Dorsai ha tenido que retirar la campaña. Insisto en lo de hace 5 años, esa campaña nos la habríamos comido. Nos habría sentado mal, pero nos la habríamos comido. ¿Qué pasaría si nos calláramos? Pues que la campaña seguiría. Pero lo que yo decía antes es que, como no vamos a parar, porque esto es imparable, sí que habrá pacos que hablen como Dorsai, pero nosotras vamos a decirle, cállate, Paco. Poco sería la... ¿sabes? Habla, María. María, perdona. María. Perdona. Yo voy a poner la nota pesimista para mantener la heterodoxia de la mesa. Me encantan, por otra parte, los discursos tan contundentes como el tuyo, como los de María Guerra, que soy fiel seguidora de la Script también. Pero... Luego la llamamos también. Genial. Momentazo. Pues, a ver, yo vengo de dar clase secundaria y especialmente en bachillerato, donde ya están más formados, y se ve una disimetría entre chicos y chicas, se las ve ahí avanzando socialmente, asumiendo este discurso. También es verdad que hay un decalage, ¿no?, de maduración, de madurez. Y a ellos... me encanta también. Son pepinos. Perdón, es que pedalismo. Son como pepinos. Y a ellos aferrándose a esa no pérdida de privilegios, con un discurso, no solo hablo ya de adolescentes, en general de los hombres, con más inquina, más violento, en los círculos personales,
en el tú a tú, ¿no? Esto donde nos unimos todas a nivel nacional o como grupo o en fin, cualquier actividad, movimiento sororo, genial. Pero después, en el día a día, yo siento más violencia, aunque hayamos avanzado más en otros aspectos, que hace 10 años. Hicimos hace un mes un congreso en la UMA, ámbito universitario, élite, bla, 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 de traducir los feminismos. A mí, mi amiga que lo dirigía, anda, por favor, ve a pegar los carteles. Sí, voy a llevar los carteles a consejería. ¿Y de qué es el congreso? Cuando se lo digo, este señor, la mirada, no me atravesó con rayo láser porque no podía. Pues ¿dónde es? ¿Cuándo es? Digo, pues estás invitado a ese tal sitio. Sí, porque falta te hace. ¿Sí? Sí. Paco. Entonces, Falta te hace, Paco. José Luis también. No lo sé, no estoy yo tan optimista. Vale, estoy de acuerdo. Venga, te compro esto. Muy bien. Que no quiero tener razón, ojalá. Pero el congreso se hizo, Luis Rubiales está donde está y la campaña de Dorsay de hoy está eliminada. Bien, sí, hay ese señor que te mira y te atraviesa. ¿Pero el congreso se hizo? El congreso se hizo, pero para un público eminentemente femenino. Me da igual. Entonces siento que esta lucha... Ellas moverán el mundo, y este contarán feedback, la mitad de las historias, escribirán los libros, harán las series de televisión, las películas, iniciarán colectivos nuevos, serán traductoras. Sí, es eso, siento es que más no hay otra. retroalimentación más en los márgenes. Siento ese empuje. Sí, bueno, pero es que afuera. desde los márgenes se hacen grandes cosas. No despreciemos los márgenes. No todo lo mainstream es lo que mueve el mundo ahora mismo. Y afortunadamente, ahora mismo los márgenes ya no son como los márgenes de hace 20 años, cuando yo veía márgenes. No. Ahora hay un montón, ahora hay centenares de colectivos en los márgenes que mueven el mundo. Y yo eso estoy convencida, porque además es que los veo. Te voy a poner un ejemplo por darle la razón a ella. Yo cuando leo La Bastarda, yo estoy en ese mainstream que tú dices, ¿no? Es decir, yo soy un hombre de 44 años, una posición privilegiada, homosexual, una zona de confort respetada absolutamente, todo. Entonces, yo leo La Bastarda y de repente miro la negritud y me doy cuenta de que yo realmente soy un imbécil, porque hay una gran mayoría social en el planeta que no puede vivir como yo quiero vivir, desde mi identidad como persona. Y de ahí lo del crujido de antes. Por lo tanto, lo que ella dice, es cierto que sucede. Yo vivo en un margen privilegiado, pero hay otros márgenes, como tú dices, que hay que ponderar y que hay que atraer hacia nuestros lugares, porque si no, será, desafortunadamente, esa mayoría que está ahí sigilosa, te acabará arrinconando tanto en el margen que te van a tirar por el barranco. No, eso ya no va a pasar. Ese margen, ese señor del que habla ella no está en el margen. No. Ese señor está en el centro, porque ellos están siempre en el centro. Con lo cual, es que a ellos no los vamos a apartar del centro. Es que esto es muy importante que lo tengamos claro. Ellos van a vivir en ese centro, pero nosotros vamos a... Y el margen cada vez será más grande y entonces ellos... Yo hace un par de años, creo, publiqué un artículo que lo creía de verdad en El País, que era señoros que están cada vez más solos. Porque si os dais cuenta, todas esas voces de este tipo de colectivos son un poco caricatura ahora mismo. Sí, existen. Sí, pero son una caricatura. Y yo les veo... Yo no lo tendría tan claro eso. Viven cada vez como más constreñidos, nos reímos de sus bufonadas, en general. En general, sí, incluso en lo mainstream, ¿no? Es decir, cada vez que Pablo Motos dice una chorrada en la tele de las suyas... Y tiene 3 millones de audiencia. Tiene 2 millones de audiencia. A veces 2,7. Bien, 2 millones de audiencia, sí, pero hay un montón. Eso significa, mira, te voy a poner el ejemplo que siempre pongo para callaros la boca a los que decís lo de 2 millones. Nos estamos yendo del tema, pero enseguida lo vais a entender. Pablo Motos tiene 2 millones y medio de audiencia cada noche. Eso significa que hay 45 millones de españoles que no lo ven. O sea, te quiero decir, ¿vale? Esto es muy importante también, no sacralicemos. Y luego hay mucha gente que pone El Hormiguero porque se cree que todavía es un programa de entretenimiento para niños.
Y dices, no, claro, porque salen trancas y barrancas. Pero cada vez que este señor dice algo, hay una efervescencia de gente muy ingeniosa que le pone a parir o lo ridiculiza, y eso hace de contrapeso. Porque es evidente que este señor tiene el poder, tiene la gloria, tiene el dinero, tiene la audiencia, no tiene el prestigio. Coño, no pasa nada. Es decir, perdón, ¿quién se ha molestado por mi coño? ¿No? Es que había oído tal, digo, a ver si hay algo. Es como una conducta de cariño. Eso no se puede decir. Vale, no, es que digo, madre mía. Bueno, el caso, no, porque igual hay gente que se molesta por un taco, esto también es muy importante. Así se le llama. Ya. No, y entonces, ahora me he ido porque me ha salido la educación de monjas que llevo dentro de cállate, Mariola, tú también. Bueno, pues eso, ¿no? Y entonces, ese tipo de comportamientos ahora se ponen en evidencia y ese señor que te mira mal, es que yo creo que hay que decirle, Paco, ¿que no te gusta ese congreso? ¿Sabes? Hay que levantarse de las mesas. Hay que alzar la voz, hay que levantarse. Gratis tampoco lo llevo bien. No es educar, es alzar la voz. Para que el otro se sienta mal. Pero ese desgaste no me merece la pena la mayoría Pero de no las es un desgaste, tienes que usar la ironía. Es que en eso soy muy viva. La queja belga, el otro día, el fin de semana, vi un artículo en El País muy interesante sobre la queja de Bélgica. Sí. Que es Sí. una sociedad que había avanzado tanto porque tenían muy asimilado en sí mismo la queja. Y yo, la verdad es que lo leí Sí. y lo compré. Sí. Trifonia, me gustaría oírte sobre esto. ¿Quieres algo aportar esto último? ¿Sobre la queja, verdad? Sí. Sí, sobre esto, sobre si estamos... Bueno, qué? tú decías que mejor, ¿no? También, porque la única negativa era ella. Bueno, estamos mejor porque ya las mujeres, en ese caso, ¿no? Ya no estamos preparadas para... Ese micrófono... Ni el micrófono No te y yo. quiere. El micrófono Ese y yo. micrófono no te quiere. Yo creo que ya no estamos preparadas para dejar pasar ciertas cosas. Es que yo también he sido, o sigo siendo, no lo sé, profesora en la universidad de mi país durante 12 años. Y también he visto eso, ¿no? De cómo las mujeres se están empoderando y los chicos se están quedando de manera intencionada en un espacio de confort. Pero es que esa asimetría es positiva. ¿Por qué? Porque, muy bien, yo sigo creciendo. Si tú te quedas, quédate, no pasa nada. Pero el mundo yo me claro. como el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas mujeres tienen las expectativas tan elevadas que los hombres yo creo que no tienen otra opción que adaptarse. O eso, o la división de la sociedad en dos. Es que estamos... Sí, exacto. No hay un punto medio. O sea, es decir, yo no veo un retroceso de parte de los grupos que en el pasado estaban en los márgenes, porque los márgenes están apretando el centro. Exacto. Hay uno de los múltiples feminismos africanos que lo lidera una señora de la que soy muy fan, se llama Were Were Laikin. Ella tiene una escuela de teatro para niñas, no sé si en Ghana, no estoy segura, y va rotando por el continente, se llama Misobire, la tendencia, o misobirismo, y ella culpa a los hombres por ser tan egoístas de no compartir sus posiciones de poder con nosotras, y nos culpa a las mujeres por aceptar relaciones mediocres con ellos, ¿no? Hombre, me ha llevado a pensar en esta señora. Sí, hay un término que es el dumping amoroso. Pues la historia está de hacerte de menos, bajar tus expectativas, bajar tu reconocimiento personal para que el otro no se sienta incómodo, para que no considere que tú estás por encima. Esto es muy de mujeres, te digo. Ya. Muy, yo no sé de qué hablas. Un duping, ya imagino que no sabes de lo que hablas. Antes de pasar el micrófono al público, por si quieren hacer algún tipo de pregunta y para ir acabando, quiero cerrar con una petición. Algo que vosotras tuvieseis en vuestra conciencia, en vuestro planteamiento de esta charla de hoy, que yo no haya sacado y que queráis decir de ese concepto de heterodoxia o de márgenes o de literatura o de feminismo, porque a fin de cuentas soy hombre y tengo tara. Por lo tanto, quiero saber si hay algo que yo no haya planteado a la mesa que queráis decir para poner cada una de vosotras un broche. Y si no es así, pues que cada una de vosotras ponga un broche a modo de conclusión en su intervención aquí.
Yo sí que voy a acabar. Es decir, yo reivindico que hay que alzar la voz, cuando digo alzar la voz, y dar palmadas en la mesa y finiquitar estructuras, frases, pensamientos, corrientes. Hay una que me preocupa especialmente, que la podríamos abordar en otra charla, que es la famosa, que tiene que ver con esto de la mirada masculina, que es la famosa teoría de la invisibilidad, que siempre ha estado asociada, mi generación ha crecido con la idea de que llegabas a una edad determinada y se decía, y las mujeres se vuelven invisibles. Y entonces yo un día me puse a analizar esa frase y dije, bueno, ¿invisibles? ¿Por qué y para quién? ¿Por qué? Porque el hombre es el sujeto que mira y ha decidido que la mujer, que es el objeto a mirar, pasa a ser invisible cuando el hombre ya no se la quiere follar. Básicamente, lo que viene a resumir esa teoría es esa. Entonces, yo me he vuelto muy reivindicativa con eso porque me parece muy peligroso, incluso para generaciones que vienen detrás, y estoy dispuesta a dinamitarla con todas las armas a mi disposición. Y cada vez que tengo una posibilidad de decirlo, lo digo. Porque pensemos en esa teoría, cómo ha sido construida. Edadismo también. El edadismo. Bueno, sí, todo. Eso, por supuesto. Para mí los márgenes son el centro ya. Ya no... Eso es verdad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O el mundo se adapta o se adapta, punto. No, Sí. No hay otra. no hay negociación. María. Bueno, yo siempre estoy con las editoriales en mente y con que nos lleguen los textos africanos, y yo sí quería reivindicar esa aceptación de textos o ese mover el mercado para que lleguen las historias realmente no solo del afropolitismo, de la que dicen muchas veces colegas académicos que escriben para los occidentales, en las lenguas occidentales, que no se traduce en lenguas vernáculas, y pues la necesidad que hay de romper ese afropolitismo y en fin, aceptar de una manera más natural esa literatura universal. Fantásticas. ¿Alguno de vosotros o de vosotras quiere hacer alguna? Y cuando cumplí 50 años, pues decidí que iba a hacer algo por mí, es decir, que iba a hacer algo que me llenara. Y hice filología inglesa. O sea, era un poco un bicho raro allí, pero no, la verdad es que muy bien. Y entonces la primera discriminación fue con el carnet de estudiante. Yo me fui de Erasmus a Inglaterra y allí el carnet de estudiante me servía, entraba en todos los sitios mucho más barato, en Portugal igual, pero aquí en España el carnet de estudiante, si tienes más de 26 años, no te sirve. En serio. Una anécdota súper graciosa, en el Palacio de Río Frío en Madrid voy con mi marido y mi marido es muy RQR y dice, quédate, digo, Paco, no voy a entrar con el carnet de estudiante porque van a decir que no tengo 26 años. Dice Mario, no, tú es que siempre te pones muy negativa, quédate ahí y yo entrego. Y el hombre de la taquilla se asoma así y le dice, caballero, creo que su señora no tiene 26 años. Pero es estudiante. Pues nada, tuve que pagar la entrada y eso pasa en España. Vale, esto O sea, no yo lo he ido sabía, con el carnet de fíjate. estudiante, he ido a ¿Ves? Sheffield, Pues he una ido de las cosas a combatir. Inglaterra. Eso es una de las cosas a combatir. Y- El edadismo. Eso es edadismo y es una de las cosas a combatir. Y estoy segura que se puede combatir. Yo no lo sabía. Yo esto lo desconocía No, pues completamente. yo he intentado eso, rebatirlo. Y luego otra cosa que me pasó pues fue cuando tenía buenas notas en la universidad,
quise hacer la beca de colaboración y acudí a la jefa de departamento, no hombre, y le dije que quería hacer la beca de colaboración porque quería quedarme en la universidad dando clases, era mi sueño, ¿no? Y me dijo que, claro, yo terminé la carrera con 54 años, o sea, la segunda carrera, y que si empezaba un doctorado, que si me iba, como era de inglés, tenía que irme al extranjero, tal y cual, que iba a tener la edad de la jubilación cuando viniera. Y que, en eso sí tenía razón, pero por una cuestión estructural de las universidades, que ya sabes dijo, cómo funciona. económicamente la universidad no está para eso. Entonces, para mí fue una gran frustración. Pues mira, yo me quedaría, fíjate, pues yo me quedaría con lo otro, que es una tía como tú, que a los 50 decide sacarse la carrera de filología, que se la saca, que se va de Erasmus y que tiene la intención de quedarse, que no puede, no, a ver, no todos, no se pueden cumplir todos los sueños. Ya. Tía, a mí me parece que con eso ya está, con eso ya hay colectivos de hombres que con menos de eso viven toda su vida. No sé si me explico con esto, vamos, o sea. Sí, conmigo en traducción. ¿Ves? Esto es la sororidad, sí, señor. Mira, hay una anécdota, perdón, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Me voy a callar, pues. A ver, yo os quería preguntar, porque el otro día, escuchando una entrevista a Liliana Torres, que es una directora de cine que ha hecho, bueno, ahora ha estrenado una película, Mamífera, y la preguntaron acerca de por qué había reflexionado o había querido reflexionar sobre el tema de la película el entrevistador. Y entonces así a brocha gorda, pues ella dijo, bueno, esto es una opinión a brocha gorda, luego habría que profundizar mucho más, pero ella comentó algo así como que algo con lo que yo estaba totalmente de acuerdo, y era que la sociedad en la que vivimos actualmente tiene una tendencia muy conservadora y muy tradicional, sobre todo sustentada en el capitalismo, que lo que hacía era rechazar o arrinconar a aquellas personas como la protagonista que estaba en los márgenes, en este caso por no querer ser madre. Yo en ese momento pensé mucho por ejemplo, en muchísimas mujeres, y bueno, hombres también los hay, pero ya que estamos hablando de mujeres, pues vamos a hablar de mujeres que viven en la precariedad. ¿Vale? ¿Cuál sería vuestro consejo, no sé, a todas estas mujeres para que, como bien ha dicho Mariola antes, puedan empoderarse, que tampoco es una palabra que me gusta, pero por lo menos que tengan ese espíritu de decir, oye, porque yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que sobre todo en el ámbito empresarial es un ámbito totalmente vertical, jerárquico, y bueno, eso es... Bueno, a mí, sinceramente, me queda grande tu pregunta. Vamos, porque, o sea, la precariedad creo que me parece que está por encima, debería preocuparnos por encima de cualquier otro de los debates que hemos abierto esta tarde aquí, porque creo que nos afecta ya a todos como colectivo, como sociedad. Entonces yo no dispongo de argumentos para poderte dar una respuesta. Y otra de las cosas que he aprendido con el tiempo es que hay sobre determinadas circunstancias que yo tengo muchas más dudas que certezas. Esto es así. Relacionado con lo de la maternidad, que es una cosa que siempre se suele unir, yo en esto, mis tesis son un poquito controvertidas, porque yo estoy un poco harta de esta nueva generación que está magnificando excesivamente la maternidad, ¿sabes? Mujeres de estas de 30, 40 años que se han vuelto un poco locas con esta historia de la maternidad. Perdona, igual... Entonces tienes que ver la película, está muy bien. ¿Cuál? La de Liliana Torres. Sí, la he visto. Sí, por eso te digo que creo que hay un colectivo de mujeres que han perdido un poco el norte y que, puesto que llegaban sin prejuicios a la maternidad, nosotras, por ejemplo, la gente de mi generación, fuimos la primera generación que de pronto decidió
si quería tener hijos o no. Es decir, porque nuestras madres no lo decidieron. Nosotras fuimos la primera que decidimos tener hijos o no. Y si los teníamos, decidimos que no íbamos a dejar nuestra carrera profesional y que íbamos a compatibilizar las dos cosas. Y que si no le dábamos de mamar al niño, no pasaba nada. Bien. Ha llegado una nueva generación de mujeres que pueden ser incluso nuestras hijas, es decir, gente de 25 años, que ha decidido convertir la maternidad en el centro de su universo y hacen la adaptación en las guarderías, la teta a demanda, la crianza con apego, que sinceramente lo que supone es una involución. Y es la mujer vuelve al hogar, la mujer se pega al bebé tirano, etcétera, etcétera. Te lo digo por lo de la maternidad, por esta película de la que hablamos, que la recomiendo desde aquí. A mí me gustó mucho. Bien. Esto me lleva a una reflexión muy importante y es que dentro del colectivo de mujeres, primero, no todas pensamos lo mismo y no todas tenemos la misma visión hacia cosas tan increíbles como esa, como la de la maternidad. Hay determinadas mujeres que, a ver, es que esto es muy políticamente incorrecto, pero es así. Tener hijos no es un derecho. Tener hijos no es un derecho. Tú tienes derecho a la vivienda, los derechos humanos los tenemos todos clarísimos, pero tener hijos no es un derecho. Por eso, si no puedes tener hijos, no puedes tener. Y si quieres tenerlos, pues tienes que pagarte la inseminación artificial, si no es que estés dentro de un grupúsculo muy particular que te lo puede sufragar la Seguridad Social, si no lo tienes que pagar. Por tanto, tener hijos no es un derecho. No te lo puedes permitir porque el mundo en el que vivimos te hace imposible que puedas permitírtelo. Pues igual no puedes tener hijos. No sé, ya sé que es muy políticamente incorrecto. Y luego, por supuesto, libertad absoluta. Se acabó el mandato de la maternidad es un instinto. Eso se acabó, es que eso también lo hemos dinamitado. ¿Qué es eso? Claro que no. Y por eso hay muchísimas mujeres que no quieren tener hijos porque no les da la gana. No, pero no porque no es el momento. No, que no queremos. No queremos traer más hijos al mundo. No pasa nada. No pasa nada. Ya eso, quiero decir, hay una nueva generación que también lo tiene claro. Están esas dos partes. No he contestado a tu pregunta sobre la precariedad, pero es que no tengo una respuesta. Entonces te da otra para ver si te engañaba. No sé si te engañaba. Pero ellas seguro que la tienen, que son más listas que yo. Yo creo que la ciencia debe encontrar otro mecanismo para perpetuar la especie. Pero precariedad te ha preguntado. Bueno, puedo empezar respondiendo de otra manera. No tenemos que responder concretamente a lo que ha preguntado, pero igual se vale allí con otras cosas, ¿no? Porque yo creo que son demasiados sacrificios para una... Para la supervivencia del planeta. Sí, las mujeres sacrificamos demasiado. Sí. Sacrificamos nuestros cuerpos, nuestros vientres, nuestras vulvas. No vuelves a ser tú la misma. Es decir, para mí el embarazo es un proceso de alquiler en el que un feto alquila tu cuerpo. Si estás acostumbrada a ser libre, a hacer con tu vida lo que te da la gana, no puedes durante 9 meses de castigo, literalmente. O sea, con todos los respetos, ¿eh? O sea, que yo a mis hijos les quiero, pero eso que dicen... la mejor madre la que da la vida, no, yo no le doy la vida por ninguno, ¿eh? Yo les quiero mucho, pero cada uno tiene su vida. O sea, no... Y yo no creo que el sistema económico actual se haya fundado teniendo en cuenta que las mujeres íbamos a incorporarnos en el mundo laboral. Nos encontramos con zancadillas en todas partes. Completamente. Es decir, todo lo que le sucede a una mujer que quiere crecer profesionalmente en su día a día, le dice, me cago en ti por haber decidido ser madre. Totalmente. Me sigo cagando en ti por haber decidido ser Totalmente. Madre. Es decir, que la represión del capitalismo con respecto a las mujeres que hemos sido madres es brutal. Entonces, pues... Por eso hay tantas que deciden no serlo.
Y las que ya lo han sido no saben qué hacer con sus vidas. En fin. Por ejemplo, en base a la pregunta que he hecho, el sistema es igual, a ver, no es igual para todos, pero a lo que me refiero es que a esas personas que están en el fondo de la base social, les es mucho más difícil, bueno, igual tiene que ver un poco con lo que habéis hablado, les es mucho más complejo que, por ejemplo, a una persona que está en, no sé, por ejemplo, a la Botín del Banco Santander. Hombre, claro. Es que a la Botín todo le es ajeno. No, por poner un extremo, ¿no? Por poner un extremo. Pero claro. La pregunta mía iba sobre todo enfocada a esas mujeres que están dentro de la precariedad. Sí. Yo creo que sí es verdad que la clase social influye mucho, porque las personas que tienen recursos pueden permitirse ciertos lujos. Código postal. Sí, pero también creo que existen factores que atraviesan todo lo que son, sí. Es decir, con lo mucho que tú seas millonaria o tengas un estatus relativamente alto, al fin y al cabo la responsabilidad de la maternidad recae mucho más en la mujer que en el hombre. Muchos chicos han cambiado, ¿no? Muchos hombres han cambiado, son muy modernos, son muy buenos padres, son grandes padres, pero no solo recae en nosotras en la parte física de la maternidad, sino también la carga mental. Es decir, por ejemplo, cuando una mujer es buena madre, se normaliza. Ay, pero nadie lo dice. Pero es que un padre que se va al trabajo, lleva al niño, pero qué buen padre es. Sigue siendo novedoso, sigue siendo algo de... Eso, en la película eso se refleja con el personaje masculino, que todo el mundo dice, oh, qué bueno, y dice la otra, pero no hace nada aparentemente extraordinario. Sí, bueno, la verdad que no soy buena consejera en esos temas. Creo que la profesora... A ver, vamos a, en fin, compartir otras opiniones. Yo creo que la precariedad, hablamos desde posiciones más bien de privilegio, es donde más hace falta esa sororidad, porque tienen que aguantar a muchos pacos y callarse delante de muchos pacos, por seguir un poco con ese tema. Y es lo único, esa unión, yo creo que es casi lo único que salva en esas situaciones, no lo sé. Sí. Con respecto a la maternidad, aprovecho para recomendar una novela de Bucci Emecheta, Las delicias de la maternidad, dicha con título irónico. Yo disfruté mucho de mis embarazos, he hecho de menos estar embarazada. Yo creo que tiene que ver también con que hayamos tenido hijos más tarde. Yo he vivido en varias amigas el hecho de no poder, de 7 inseminaciones, destrozar la mente de una persona, hasta que él finalmente lo consiguió y cuando tuvo su segunda hija de manera natural decir me he quedado, pero tú no tengas más hijos, ¿eh? Esto es horroroso. Madre mía, qué conflicto moral. Pero también he vivido, yo lo he disfrutado, he dado mucho la teta, muy defensora de la teta, pero sin adoctrinar ni prescribir nada. Pero sí he visto como desde que soy madre todo el mundo opina sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones. Yo estaba embarazada cuando me aceptaron en la Universidad de Harvard para mi beca predoctoral y mi marido me dijo, ¿no puedes ir? Digo, no, watch me, mira cómo me voy. Mira el billete de avión. Y es verdad que a raíz de ser madre he visto lo atrasada que está esta sociedad todavía. Yo antes iba sola por la vida y tal. Pero esto de que todo el mundo opine sobre tu cuerpo, si das el pecho poco mal, si das el pecho mucho mal, si lo das aquí en este espacio público no puedes, en fin. Sí, pero pero viene todo otra vez a lo mismo, me importa un bledo. ¿Tú le vas a dar el pecho? Sí, pero molesta escucharlo tanto. Sí, eso sí. Sí, pero, por ejemplo, cuando estás embarazada parece que das pena. Todo el mundo te ofrece un asiento. Porque no se une estar embarazada con estar enferma. Sí, si te enfadas, no te toman en cuenta porque es que son las hormonas del embarazo. Es que dejas de existir. O sea, O sea, cuando llegan al embarazo ya es que estás paranoica. No sé si existe alguna etapa de la vida de la mujer normalizada. Y cuando nace el bebé, tú pasas al segundo plano.
el otro día me dice un gran amigo, ¿qué tal estás? ¿Acabas de hacer el doctorado? Sí. ¿Qué haces ahora? Digo, el postdoctorado. Vaya, dedícale tiempo al niño un poco. Digo, ¿y quién me cuida a mí? Es decir, es un recordatorio constante de lo buena madre que debe ser. Dejas de ser persona para ser madre. Es como un cambio de estatus, ¿no? Una desaparición de ese mundo. Por eso, no sé si es posible responder a toda la pregunta que tienen que ver con la materia. Recuerdo que en una ocasión me encontré, yo tengo un niño de 8 años, ¿no? Y en mi país, cerca de donde tengo un pequeño negocio, una iglesia de esa que mete mucho ruido, estaba conquistando población en la puerta, ¿no? Y había un señor con una mujer con banana que iba a entregarlo, no sé, en la ofrenda o yo qué sé. Y yo estaba en un periodo en el que comía todo lo que veía. Y me lo encontré en la puerta, entonces vi la banana y era como, veo la banana y quiero comer. Oye, ¿me das un dedo de banana? No. Si no entras en la iglesia, no. Digo, que quiero, véndemelo. No, es solo para la gente. Es decir, que incluso lo que no puedes hacer estando tú consciente, vuelvo a lo del alquiler de tu organismo, es que tu feto quiere banana y no puedes no dársela. No sé si existe alguna otra, no sé, quizás de aquí a unos años, como decía ella, ¿no? Que cada vez existe un porcentaje alto de mujeres que después de un parto dicen... Hay un libro muy interesante que se llama Madres Arrepentidas, que os lo recomiendo un montón, que es de una socióloga israelí que se llama Ona... Sí. Ahora no me acuerdo el apellido. El libro es tremendamente interesante. Ella lo empezó como una especie de trabajo de campo en el que determinadas mujeres de diferentes edades, de diferentes estatus, por primera vez en la historia reconocían públicamente que, pese a querer a sus hijos, que es una cosa obvia o no tan obvia, porque puedes no quererlos y no pasa nada, no eres un monstruo por eso, eso es otra de las cosas sacralizadas, de pronto pudieron alzar la voz y decir una frase también tremenda que es: si fuera ahora, no los tendría. Que no pasa nada tampoco, no los vas a matar. Que eso sí sería grave, claro, porque es un delito, básicamente. Pero estoy arrepentida de ser madre, porque la maternidad es muy compleja y no me ha hecho una persona feliz, realizada, empoderada. No, estoy arrepentida. Entonces, esa explosión fue alucinante. Bueno, le cayeron como panes, claro, a la socióloga. Yo leí el libro y cuando salió, claro, todo el mundo fue a por ella. Pero fue a por ella de una manera increíble. Bueno, de hecho, todavía le dan palos. Pero ahí sigue ella. Ahí está su libro, que ya pasa a estar en el canon, como los libros que escribimos, y así vamos, no pasa nada. No. Bueno, gracias. ¿Quieres apuntar? No, gracias. No, precariedad no te ha sido un placer. ¿Hay otra pregunta más? Perdón. No, ella es la que lleva el No, eso, pero, no, es que me ha señalado Trifonia, yo no la había visto. Yo digo no. Ha sido un placer, María, Trifonia, Mariola, un verdadero placer. Tal y como yo intuía, esta conversación iba a dar para muchas futuras conversaciones, así que yo creo que repartiremos en el futuro nuevos momentos para encontrarnos. Gracias al Centro de Arte Contemporáneo, gracias a la Fundación Rafael Pérez Estrada, al Ayuntamiento, a todos los que estáis aquí. Recordaros que estas señoras han traído sus libros, por si queréis adquirirlos, os los firman y están allí para comprarlos. Y lo dicho, ha sido un verdadero placer. Gracias, chicas. Gracias a ti. Y gracias al Ayuntamiento.